Abra su Biblia ahí en 2 capítulo 12. Vamos a leer unos versículos interesantes, a lo mejor ya los ha visto, pero hoy vamos a meditar sobre una porción de esta parte de la Escritura. 2 12, versículo 7. Le voy a dar lectura, si ya lo encontró digan amén. Ya lo tiene. Estamos entrando a un tiempo donde ya no hay muchas Biblias, ¿verdad? Ya no hay muchas Biblias, de estas Biblias que se rompen las hojas y que las podemos marcar, ¿no? Biblia real en un mundo virtual. Pero si tiene Biblia, tráigase su Biblia. Es más, los martes son martes de rayarla, ¿verdad? Y de marcarla. Así que si la trae, busque el versículo que le acabo de mencionar, 2 Corintios capítulo 12, y mire lo que dice la palabra del Señor. Le voy a dar lectura. 2 Corintios 12, versículo 7, empiezo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Va a estar interesante, ¿verdad? Este versículo nos llama la atención. 2 Corintios 12, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy. Padre, te pedimos que hables a nuestra vida, que tu palabra, que es verdad viva, es eficaz, esa espada cortante, Señor, llegue a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Escudriña con ella, Señor, nuestra alma, hasta los huesos, dice la Escritura, los tuétanos. Las intenciones del corazón son conocidas. Padre, que tu palabra que hoy ha sido leída pueda enseñarme que en medio de la debilidad, ahí hay un poder que vendrá y cambiará cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. El tema que quiero compartir con ustedes es débiles fuertes. Estamos en un tiempo donde se exalta lo fuerte. De hecho, en el fisicoculturismo hay una competencia que no sé ahora si se realice, pero hace tiempo, año con año, había una competencia para sacar dentro de un concurso de todos esos fisicoculturistas al Mister México. Amén. Mister México. Parece que Alan un día, Alan Peralta Grande participó y estuvo en esa disciplina. Pero se premiaba al más fuerte, al que tenía más el que tenía mejor musculatura, ¿verdad? Era esos tiempos. No sé si hoy todavía exista esa competencia, pero meditando sobre esto, me puse a pensar al revés. Le digo, ¿habrá en este tiempo un campeonato donde se haga una convocatoria a nivel local, a nivel estatal, y luego nos vamos a lo nacional para sacar al hombre más débil y darle una presea? No, porque hoy estamos en medio de una cultura donde se exalta lo fuerte, donde se manifiesta los logros, donde lo visual, hoy lo más visto, lo que se vuelve viral son aquellos logros especiales. El que más tiene, el que más puede. Las redes sociales incluso son un instrumento especial para eso. Exalta lo fuerte, lo próspero, lo guapo, lo fit, todo eso, el éxito, ¿verdad? Pero nunca vemos mucho que digamos
alguien que presuma sus fracasos o sus debilidades. Y esa misma cultura lamentablemente a veces también llega a la iglesia y se exalta al más ungido, al que más sabe, al que mejor predica, al que ora más bonito, al que se sabe más versículos de la Biblia. Pero sabe una cosa, hay algo que sucede, que aún en medio de cosas débiles Dios se va a manifestar, porque la Biblia hoy nos ha enseñado que debemos entender que aún en medio de nuestra debilidad natural hay una fuerza, una fortaleza espiritual que nos ayudará a ser fuertes en medio de la debilidad. Y el apóstol Pablo decía en el versículo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. No sirvo para nada. Ahora, eso no es una expresión negativa, porque hoy tenemos también le preguntas a un cristiano: hola, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado, victorioso. No traigo ni un peso en la bolsa, pero estoy hablando por fe. Es difícil decir, ¿sabes qué? Me siento cansado, me siento mal, ya no puedo, yo necesito ayuda. Nadie habla de esa manera, porque nos han transmitido de una manera a lo mejor no directa, pero sí eso de expresarnos con fe. ¿Y cómo andas, hermano? Sano en el nombre de Cristo. Traigo tos y un poquito de COVID, ¿verdad? Pero andamos bien. Ahora, debemos entender que sí hay que tener fe de que Dios puede sacarnos de cualquier circunstancia, por muy difícil que sea. Pero aquí el apóstol Pablo nos está enseñando algo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, incluso en persecuciones y en angustias, porque en medio de todo esto, cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. El profeta Joel hablaba acerca de esa lucha, esa batalla que se profetizó a través de él, y dijo: proclamen entre las naciones, proclamen guerra. Despertad los valientes, los fuertes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Y los hombres de guerra tienen que ser valientes, tienen que ser fuertes. Pero en el versículo 10 del capítulo 3 de Joel dice: forjen espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil: fuerte soy. Y sobre eso, mi hermano, quiero que meditemos. Antes de las 9 nos vamos, pastor, se lo aseguro. En nuestras debilidades se manifestará el poder de Dios. Hermano, es cuando usted dice yo no puedo, cuando Dios dice yo sí puedo. Es cuando yo o usted decimos, ¿sabe qué no tengo? Cuando el Señor dice yo tengo y soy tu proveedor. Cuando nosotros decimos ya no puedo más, es cuando el Señor dice yo te voy a fortalecer. Cuando nosotros decimos, Señor, ya no puedo más, ya luché con mis propias fuerzas, ahora es ahí donde entra el poder del Señor. Y es precisamente ahí donde se manifiesta en nuestra debilidad el poder de Dios. Y después de que salimos de ese problema, podemos decir, a pesar de que soy débil, hoy puedo decir que soy fuerte en Cristo mi Señor. En nuestra debilidad se manifestará el poder de Dios, mi amado hermano. El problema es que no nos gusta reconocer que somos débiles o que tenemos una necesidad. La Biblia nos decía en el capítulo 12, versículo 9, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y mira, el apóstol Pablo, para que entiendas bien este versículo, si tú lees otras porciones de la palabra de Dios, hay un lugar donde dice el apóstol Pablo, está mostrando su fuerza, está mostrando su pedigrí. Él dice: yo soy fariseo de los buenos, yo estudié, yo estoy preparado. Es más, a mí nadie me va a andar apantallando diciendo que ha sufrido más que yo. Yo he sufrido esto, el otro, naufragios, me han atacado, he estado aquí, yo tengo experiencia, tengo colmillo. Hebreo de hebreos, conozco la ley, yo sé quién soy, yo soy Juan Camaney. Y sabe una cosa, de pronto dice el Señor dice: se me hace que Pablito le está subiendo mucho el humo. Y buscó por ahí un demonito de esos amuñungados que tiene por ahí sin nombre, y le dijo: ve y dale unas cuantas cachetadas a Pablo.
Y el versículo que leíamos dice, el Señor me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me dé unos cuantos zapes. ¿Y saben para qué son esas cachetadas, esas bofetadas? Es para que entendamos que nuestra fortaleza, nuestro conocimiento, nuestras capacidades no son suficientes para que podamos tener victoria, si no es a través del poder que opera en nosotros a través de Cristo. 5 amenes, porque eso hablar del que el demonio llega y te cachetea, como que no es bueno aceptarlo. Pero fíjate, mientras Pablo decía, no, yo tengo, el Señor le dijo al chamuquillo, ve y dale unas cachetadas, y pa. Y después dijo, ya no tengo. Pablo dijo, ya no tengo nada. Eso era basura, porque me estaba fortaleciendo en cosas, en conocimiento. La cabeza es tan grande que ni la cachucha me puedo poner, porque siento que soy el único que sé todo. Cuando la verdad es que en nuestra falta de conocimiento, el conocimiento de Dios se manifestará. En nuestra debilidad, la fuerza de Dios se manifestará. Pero es muy importante que como cristianos nosotros podamos entender que hay momentos en que debemos reconocer que no tenemos fuerzas para seguir. Y es ahí donde el Señor dice, ahora entro yo. Es ahí donde yo voy a empezar a actuar. Es ahí donde ya las cosas van a cambiar, porque me has dado a mí la oportunidad de hacer. He escuchado a algunas personas, o si quizá usted lo ha escuchado, ya hice todo, hermano. Ya hice todo por arreglar la situación, todo. Lo único que me falta es orar. Debería haber sido al revés. Si primero oras, no necesitas andar haciendo todo. Pero muchas veces porque, es que yo puedo, yo tengo, yo sí la armo. No, yo soy el niño mimado de papá. Cuando tomamos esa posición, el Señor dice, a este necesita una cachetada. Y cuando vienen las cachetadas, cuando dicen, bueno, ahora sí ya entiendo que en la debilidad mía el Señor se va a revelar. Ahora, el apóstol Pablo dice que debemos fortalecernos. Sí somos débiles, pero el Señor nos ayuda, y es más, nos manda al gimnasio. El apóstol Pablo, vayan al gimnasio espiritual para que se fortalezcan. Segunda de Corintios 4, versículo 16 dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿cuál? El hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Aquí está la clave de la victoria: que el hombre interior, el espiritual, sea el que se fortalezca y no el hombre exterior. Porque Pablo decía, yo soy principal de los que enseñan, de los maestros, conozco, hago, soy nacido de pura cepa. No, él era todo, hasta que el Señor le enseñó que no debe gloriarse tanto en eso. ¿Por qué? En la debilidad, en lo menos es donde el Señor hace más. Y el apóstol Pablo decía, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole al Señor que les dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿A través de qué? Del Espíritu. A través del Espíritu. Es el Espíritu el que nos va a fortalecer. Y fíjese, mi amado hermano, tenemos que reconocer esa debilidad en algunos casos, porque hay quienes piensan que mostrar debilidad no está bien, que es falta de hombría. Esta debilidad es en la debilidad ahí donde muchas personas son sobajadas y dicen, no, yo pensé que sí le ibas a hacer, pero te rendiste. A veces en la debilidad, mi hermano, ahí cuando nosotros ya pensamos que ya no podemos lograrlo, es cuando el Señor va a entrar en acción. Amén. Moisés, ¿cuántos han oído hablar de Moisés? Un tartamudo. Ninguno de ustedes como director de la escuela lo iba a poner como el orador principal en la graduación, porque era tartamudo. Sin embargo, porque era un tartamudo, porque no tenía la capacidad para enfrentar a esa misión que aparentemente era imposible para él, el Señor lo tomó y lo hizo el caudillo que liberó a un pueblo, a pesar de tartamudear. Moisés, un ejemplo,
un débil, un hombre tartamudo, porque el Señor utilizó como un gran líder. Gedeón, el Señor le llama, y cuando le llama el Señor, yo soy de la familia más pobre, yo no tengo. Bueno, porque no tienes es porque yo te voy a usar, dijo el Señor, y con esta tu fuerza, levántate y vas a ser un conquistador. Gedeón, Jeremías dijo, Señor, ¿quién soy yo? Yo soy un niño inexperto, no tengo nada, pero por eso el Señor lo utilizó. ¿Sabe qué? Porque en la debilidad el Señor se va a magnificar. Hay ocasiones en que tenemos que reconocer que no sabemos qué hacer, y a veces eso es nuestra debilidad. Nunca he escuchado a un hermano cristiano evangélico que sabe la Biblia desde el índice hasta la concordancia decir es que no sé. Tú le preguntas algo y él siempre va a tener una respuesta. Si no lo sabe, lo inventa, pero él no va a manifestar que no sabe, cuando tan sencillo es decir, ¿sabes qué? No sé. Y cuando nosotros tomamos esa posición de decir no sé, estamos permitiendo que en nuestra debilidad el Señor se manifieste. Siempre está bien porque el reconocer nuestra debilidad, porque es ahí donde el Señor va a ayudarnos. Y no es de débiles reconocer que no se sabe. Amén. ¿No me lo cree? La Biblia me da un ejemplo muy grande. El rey Josafat estaba siendo atacado. El pueblo estaba siendo atacado por los hijos de Amón. Se juntó una gran multitud contra Josafat. Y la Biblia dice que vinieron y le dieron la noticia diciéndole, viene contra ti un gran ejército. Son muchos. Y él tuvo miedo. Tuvo temor, pero fíjate lo que hace él, se va a orar ante el Señor. Y en segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 10 dice, pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía en la tierra de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Hay tres cosas aquí que menciona este versículo que es muy interesante que lo observemos. Dice el versículo, primeramente reconocemos que es una grande multitud que viene contra nosotros, pero en segunda, en lo siguiente dice, no sabemos qué hacer. Y lo que le decía hace un momento, como personas es difícil a veces reconocer que no sabemos. Queremos aparentar que sí, en lugar de decir, sabes que no sé sobre este asunto. Pero aquí encontramos un ejemplo de un hombre, de un rey que dice, Señor, no sabemos. Y es cuando nosotros tomamos esa posición, cuando entonces el Padre amoroso, misericordioso, clemente y piadoso dice, bueno, ahora que no sabes, yo te voy a enseñar. Ahora que reconoces que no sabes. Porque Job era un hombre que decía, él tenía conocimiento, tenía la cabeza grande y todo, y sabía muchas cosas, hasta que en un momento determinado llegaron y le dieron unas cuantas cachetadas. Y después de que eso sucede, él dice, ahora me doy cuenta que no sé nada. Antes pensaba que yo sabía, hablaba lo que no entendía, pero ahora tú me vas a enseñar. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, ¿sabe qué? Estamos poniéndonos en la posición para ser enseñados, para ser instruidos. Y aquí Josafat dice, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Reconocer que no sabemos, pero sobre todo reconocer también que el único que nos va a ayudar en medio de nuestra falta de conocimiento, de nuestra ignorancia, es el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Toda la familia estaba ahí. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, híjole, que tantos nombres, levita de los hijos de Asaf,
sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. A veces en medio de ese momento de tensión donde reconocemos lo difícil que está la situación y reconocemos nuestra incapacidad, ahí el Espíritu de Dios obrará a través de alguien para abrirnos la oportunidad y darnos la salida de esta situación. Dice que vino sobre él el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y fíjate lo que dice el Señor a través de este muchachón. Y le dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En tu debilidad Dios pelea, en mi debilidad Dios siempre se manifestará. Pero es necesario que yo diga: Señor, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer, Señor, con esta deuda. Ya no sé qué hacer, Señor, con este problema en el trabajo. Ya no sé qué hacer con esta situación. Y cuando decimos ya no sé qué hacer, es cuando el Señor dice: ahora yo entro en acción. Y ahora yo voy a hacer, porque no es tuya la guerra, es mía. Cuando tú dejaste de pelear, cuando yo dejé de pelear, entonces entró a pelear el Señor Dios Todopoderoso. Y con Él tenemos la victoria asegurada. Aleluya. Así que la debilidad sí es parte de la vida, pero también esa podemos nosotros cambiarla yendo al gimnasio del Señor. Amén. Yendo a la palabra de Dios y buscando las formas. Le voy a dar cuatro formas en las cuales podemos nosotros fortalecernos a pesar de las debilidades de la vida. Y una de ellas, la primera disciplina que te pondrá en el gimnasio del Señor, es la disciplina de la oración. A la oración le llaman, ¿cómo le llaman en las reuniones? Qué bueno que no saben, porque en las otras iglesias, la reunión de oración se llaman la cenicienta de la iglesia. La oración, que nadie la pela, dicen. Aquí sí oramos, amén. Oramos 3 veces al día como Daniel. Le llaman la cenicienta porque hacen una reunión de oración y van bíblicos, 2 o 3 para que el Señor esté. Ese chiste no fue bueno, ore. Es 2 o 3, pero sabe una cosa, ¿sabe con qué vamos a fortalecernos en el Señor? A través de la oración. Oración. Orad sin cesar, dice la palabra del Señor. Pedid, el Señor dijo, pidan en oración. El Señor le dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Enseñó el Señor a sus discípulos a orar. Fue una de las lecciones que los discípulos le solicitaron a Jesús, porque en todo su programa educativo de los 3 años, que a lo mejor no lo vieron, él dijo: Señor, mete la materia de oración y enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó a orar. Pero la oración nos fortalecerá y nos dará fuerza en tiempo de debilidad. Ahora, cuando tú no tengas fuerza, ríndete delante de Dios en oración. Y verás que cuando te rindes delante de Dios en oración, Él te va a fortalecer. Es donde Él se va a decir: ahora sí yo voy a entrar en acción, porque mi hijo ya dobló las manos, ya levantó sus manos. Hace un ratito, mientras se invitaba a levantar las manos, una de las razones por las que levantamos las manos es para adorarle. Pero también una de las razones por las que, o lo que se entiende, es que nos rendimos delante de Dios. Cuando alguien, no sé si alguien ha tenido la buena experiencia de que lo hayan asaltado alguna vez, pero le ponen una pistola en la parte de atrás, un arma, y usted lo primero que hace es que levanta las manos y se rinde. Delante del Señor nos rendimos, y en oración nos vamos a rendir delante de Él. Ahora, fíjate, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, versículo 18: orando cada domingo. Es Efesios 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo. Orando cuando te apriete el problema.
orando cuando venga la dificultad, orando cuando no haya dinero, orando cuando vengan los problemas. No, dice orando en todo tiempo. La oración es una de las formas en que nosotros vamos a fortalecer nuestra vida. El apóstol decía, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oro por mí, pero oro también por aquellos que están, que conozco, por aquellos por los cuales el Señor pone en mi corazón. La oración traerá la manifestación de Dios. La Biblia me dice, la Biblia enseña en el libro de los Hechos varios episodios donde los apóstoles fueron acosados, los creyentes fueron acosados por las autoridades o tuvieron circunstancias difíciles, pero luego se reunieron, se juntaron para orar. ¿Y sabe lo que sucedió? Dice que ahí se manifestaba Dios. El lugar donde se reunieron para orar, dice la Biblia, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 10 de Hechos, ahí se encuentra una reunión de oración. Pedro ha sido puesto en la cárcel. El día siguiente va a ser sacrificado, va a ser muerto. Pero la iglesia se juntó para orar y oraron sin cesar, pidiendo la liberación de el apóstol. Y la Biblia dice, si usted quiere leerlo, que el Señor liberó a Pedro, sacándolo de la cárcel y llevándolo hasta la reunión donde estaban orando. Y llegó tocando la puerta, y una muchacha llamada Rode, que no estaba tan atenta en la oración, no estaba tan metida, estaba en el Facebook orando en el teléfono, escuchó que tocaron y fue a abrir a ver quién era, y vio que era Pedro. Y de la emoción que era Pedro, dice, no le abrió y corrió a decirle a los demás intercesores: amados hermanos, siervos del Señor, ya no oren, la respuesta a su oración aquí está en la puerta. Y ellos le dijeron: muchacha, estás loca, estás loca. No, sí, ahí está. Y Pedro tocaba con más fuerza. Y alguien dijo: no, pues sí se oye como que alguien toca por ahí, pero ha de ser su alma que anda en pena arrastrando cadenas. Ya se lo echaron. Era una oración por la liberación de Pedro, y la oración había sido contestada, y quienes oraban no se daban cuenta que el Señor ya había contestado. Mi hermano, Dios siempre escuchará tu oración. Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Él dijo: ahora estarán abiertos a la hora de mí. Ándele. Por eso le digo que lea la Biblia, que se la aprenda, porque necesito que me ayude a predicar. El Señor dice que la oración del justo puede mucho, obrando eficazmente. ¿Está usted enfermo? Dice la Biblia: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Ahora sí, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Verdad? No sé si ha visto unos, bueno, ¿para qué le digo eso? Después se los mando mejor por Facebook. Pero un ministro que está predicando y está su compañero ahí, siempre le pide que le ayude a completar los versículos, y a veces no los contesta bien, ¿verdad? Pero nosotros sí lo sabemos. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Si necesitamos sanidad, la oración nos va a dar sanidad. La Biblia me dice también que la oración me va a quitar en lugar de preocuparme, yo debo de orar. Dice la Escritura: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Oren por todo, y verá cómo las cosas van a salir bien. Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Filipenses 4:6 es lo que dice: por nada se afanen, no se afanen, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo oración y ruego con acciones de gracias. Esto, hermano, es una vida de oración. La oración hará que tú tengas fuerza. Tu debilidad cambiará por fortaleza. Se dice que el búfalo, el bisonte, o si es el que camina, hay un versículo que dice que el Señor aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo, del bisonte. Y cuando en medio de las tempestades dobla sus patas delanteras para caminar sobre sus rodillas, y ilustra
que en medio de las tempestades, en medio del momento más difícil de la vida, hay que doblar rodillas y orar. Hay que orar en todo tiempo, amén, con toda oración y súplica. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Era parte de su diario vivir. Era parte de su cultura diaria. No oraba cuando venían los problemas. Antes de que esto sucediera, él tenía una vida de oración. Aleluya. Así que usted y yo debemos orar igual que él, 3 veces al día. ¿Cuántos lo hacen? Amén. En el almuerzo, la comida y la cena. Aleluya. Y a veces hasta le ganamos porque le entramos en la tardecita al café con pan. Santiago 5:17 dice que Elías, un profeta, era tan humano como cualquiera de nosotros y necesitaba orar. Y cuando oró, dice, lo que pidió el Señor se lo concedió. El mismo Dios a quien Elías oró, nosotros es al que también oramos. Así que la oración te fortalecerá en medio de esas debilidades de la vida. Segunda cosa, la lectura de la palabra de Dios. Volvemos a la palabra. Usted que trae su Biblia de papel, del bueno, ¿verdad? Si usted que trae su Biblia en el smartphone, gracias por la tecnología, en el iPad, en el teléfono, en donde sea, pero que nos llenemos de la palabra. Pero sabe una cosa, lo más interesante es, bueno, ya sea electrónicamente o de manera de papel, yo tenga que llenarme de la palabra de Dios, que yo pueda conocer la palabra. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, pero también es el pan de cada día. Es el pan, es el alimento del cristiano. Y fíjate, se ha perdido la buena y sana costumbre de leer, no solamente la Biblia, sino los libros. Tú no encuentras, vas a un lugar y no encontrarás, hay 10 personas, ninguno de ellos tiene un libro leyéndolo, libro físico. Pero todos están en sus teléfonos leyendo la Biblia, ¿verdad? Como debe ser, pero ya no hay libros. Cuando encuentras a un niño leyendo un libro en el aeropuerto, en la central de autobuses, hay que tomarle una fotografía porque están en peligro de extinción. Y muchas veces el enemigo nos ha robado la oportunidad o ocupado en otras cosas para que no leamos la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos leyeron la Biblia hoy? En este día se van a ir a acostar sabiendo que leyeron la Biblia. ¿Aquí en la iglesia o ya la leyeron en la mañana? Eso, como debe ser. Temprano nos levantamos. Es más, que lo despierte el teléfono recitándole la palabra del Señor. Toda la escritura, dice Timoteo 3:16, segunda, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Por eso hay muchos que no lo quieren leer porque es pura corrección. Pero sabe que cuando amamos la palabra, cuando nos comemos este libro, cuando lo escudriñamos y lo hacemos nuestro, va a ser parte de nuestra constitución espiritual. Cuando entregan la Biblia en la boda, yo siempre hago esta recomendación. 3 cosas. Estúdiala para que tengas sabiduría. Créela para que seas salvo. Y practícala para que vayas al cielo un día. Y cuando nosotros la tomamos como parte de nuestra vida diaria, esa va a ser una fortaleza muy grande. Segunda de Timoteo 3:17 dice que Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Que te vaya bien en el día, la Biblia te va a enseñar cómo hacerlo. Así que lea la palabra de Dios. Tercera cosa, y ya casi voy terminando, congrégate. Y eso lo está haciendo usted y le felicitamos a los que los martes con fidelidad están aquí con nosotros. De la misma manera los de los domingos, cada uno de hermanos y hermanas que con fidelidad se congregan al Señor. ¿Sabe lo que están haciendo? Están fortaleciéndose en el Señor, están fortaleciéndose y cuando vengan las pruebas, las dificultades, están preparados y en medio de cualquier situación el Señor les va a ayudar. Pero la Biblia me dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿A poco no le da gusto venir el martes?
Amén. Y saludar al hermano, a la hermana, a lo mejor platicar con alguien, hasta comprar unos tamalitos recién hechos y irse a casa bendecido, bendecida. Estar en la casa del Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Armonía es que nos unimos, que estamos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo para exaltar al Señor. Levantamos nuestras voces juntos en alabanza y en adoración al Señor. Y la Biblia me dice en Hebreos capítulo 10, 25, el apóstol hablando a los hebreos, le dice lo siguiente, les da varias indicaciones, pero una de las donde termina en el versículo 25 de Hebreos 10 dice: y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos. O sea, no estamos hablando de nadie, pero como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. ¿Saben ustedes que Cristo ya viene pronto? Los catorrazos que se estaban dando allá en el Medio Oriente, a muchos pusieron: ay, ya Cristo viene, y se empezaron a alistar. No, Él va a venir, está seguro. No sé si después de esto, pero hay que prepararse conociéndole más a través de su palabra, en la oración, pero también no dejando de congregarnos como lo hacen algunos. Hay cristianos, no aquí, en otros lugares, que dicen no ir a una iglesia justificándose de la siguiente manera: yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. Aleluya. Yo oro en mi casa porque Dios está ahí. Yo no necesito un pastor porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Yo no voy a la iglesia porque me llegó visita. Ay, bueno, cada cristiano tendrá su forma. ¿Cómo decirlo? Son excusas, ¿no? ¿Verdad? No son excusas. Bueno, todo eso. El asunto es que, mi hermano, el más interesado en que el cristiano falte a la iglesia, ¿sabe quién es? El chamuco boy, el diablo, el padre de las mentiras, el que quiere verlo debilitado, el que quiere verlo expuesto a todas sus artimañas, sus engaños, a todas sus falsas corrientes doctrinales. Quiere que usted y yo no estemos congregados, porque en este lugar donde nos congregamos abrimos la palabra de Dios, conocemos más de ella, conocemos más acerca del Señor y nos vamos empapados de la palabra de Dios. Amén. Por eso el dejar venir a la iglesia al diablo le conviene, porque dejamos de ser un peligro para él. Y mire, 5 razones válidas para que usted o cualquiera de los que nos están viendo a través de las redes puedan faltar a la iglesia. Apúntelas. Primeramente, ser más sabio que Salomón. Segundo, estar más enfermo que Job. Tercero, estar más viejo que Matusalén. Cuarto, que llueva más que en el diluvio. Y como número 5, tener más trabajo que Noé. Pues le vamos a añadir uno de aquí de la ciudad, que te ha atravesado el tren ahí en La Libertad. Cuando ponemos nosotros esas razones, esas excusas, ¿verdad? No, es que yo no pude ir porque, híjole, no, llegué cansado. Y sí, a veces se llega cansado, pero muchas veces cuando vienes aquí todo cansado, el Señor te da ese remanso de paz. Ese descanso, te unta frescapié, ¿no? Para que te pongas bien tranquilo y te vas a casa casi levitando, porque viniste a la casa del Señor. Yo me gozo con aquellas personas que salen corriendo del trabajo y nada más van y se cambian, o a veces con el uniforme de Pan Bimbo vienen, ¿no? Y están aquí porque aman la presencia del Señor, porque quieren la convivencia en la familia. El salmista decía en el Salmo 27:4: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, congregarme, que esté yo en la casa del Señor todos los días que pueda, todos los días. Si el miércoles hacen culto, yo vengo. Si el jueves hacen varones, yo vengo. Si el viernes hay matrimonio, yo vengo. Si el sábado hay jóvenes, yo vengo. Al cabo, como quiera me cuelo ahí. Y el domingo ahí estoy. Yo no sé usted, pero yo me crié todos los días yendo a la iglesia.
lunes a lunes a las 7 de la tarde, así como el sol se metía y las gallinas se subían al árbol a dormir, nosotros salíamos para la iglesia. Y no era lo que si quieres ir, Jorge, no, usted tiene que ir. Todos teníamos que ir a la iglesia. Una cosa he demandado a Jehová, el salmista decía: yo quiero ir todos los días como en angostura a la casa del Señor, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para estar en su santo templo, preguntar, adorar, estar en ese momento tan especial. Y ¿sabe qué? Cuando estamos en la casa del Señor, somos beneficiados. El Señor nos dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, dice. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y luego sobre una roca me pondrá en alto sobre todos mis enemigos. Amén. Y yo sacrificaré en su tabernáculo, en la reunión, sacrificios de alabanza y honra al Señor. Así que qué bendición estar en la casa del Señor, y felicítese. Felicidades por venir a la casa del Señor. Aleluya. Cuando nos reunimos en la casa del Señor, somos enseñados. La palabra del Señor es transmitida y algo se aprende. Regresamos a casa con una verdad en nuestro corazón que nos va a ayudar mañana y el resto de la semana. Pero también leemos la palabra del Señor como lo hicieron allá con Esdras y Nehemías. Leyeron la palabra, congregaron a todo el pueblo y leyeron la ley ante el pueblo, y el pueblo lloraba cuando escuchaba esto. Somos edificados al congregarnos, leyendo la palabra, adorando, cantando. Entablamos incluso amistades con buenas personas, creamos relaciones, nos edificamos mediante personas que conocemos, escuchamos testimonios que animan nuestra fe. Es más, levantamos manos santas delante del Señor y traemos sacrificios de alabanza a nuestro Dios. Esas son las bendiciones que el Señor nos permite gozar cuando nos reunimos. Y es una vida bendecida totalmente. Y por último, y con esta nos vamos, la cuarta cosa para fortalecernos en medio de las debilidades es llenarnos del Espíritu Santo. Si no tenemos el power, no tenemos el fire, no tenemos el poder, nuestra debilidad será continua. Romanos, o más bien Efesios capítulo 3:14, el apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos ayudará en las debilidades. Romanos 8:26 dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y el Espíritu Santo nos fortalece en medio de las debilidades. Ahí el Espíritu Santo nos fortalecerá. Le he platicado 2 episodios en los cuales yo no supe qué hacer, no sabía qué hacer, no tenía respuestas, no tenía palabras para las personas que me necesitaban en ese momento. Pero el Espíritu Santo estuvo presente y fue el que marcó la diferencia. El primer caso fue cuando recibí la noticia de que el pastor Javier Loredo de Palabra de Vida Matamoros había quedado en un chequeo normal que iba a llevarse a cabo en un hospital. A las 11:20 por ahí me llamó y me dijo: voy a entrar a un chequeo que me van a hacer del corazón. Y hablamos y entró, y saliendo te llamo, y ya no me llamó. Quien me llamó fue Rogelio, el copastor en ese momento. Y cuando me llama, estaba en altavoz, escucho los gritos, los gemidos, el lloro y el dolor a través de esa llamada, diciéndome que Javier había muerto. Fue un golpe tan difícil que yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué decirles. Estaba mi esposa y un servidor aquí en casa, y yo no tenía palabras, pero vino el Espíritu Santo glorioso y me dijo: este no es momento de
de dar palabras, sino de hablar en el Espíritu. Y le dije: Roy, no te quiero decir nada, no te puedo decir nada, lo único que quiero hacer es que lo hagamos juntos. Vamos a hablar, vamos a entrar a orar en el Espíritu Santo. Y empezamos a levantar al Espíritu de Dios en nosotros. Y vino ese divino consolador. Yo lo percibí, mi esposa también, y allá también lo pude percibir. ¿Sabe qué? Las cosas cambiaron en ese momento. Fue más clara la idea. Ahora que vamos a hacer el siguiente paso, y afrontamos esa situación. Y la otra, también dolorosa, pero a lo mejor un poquito más, porque se trataba de uno de mis hijos. Estaba convaleciente del COVID, mísero COVID. Como que quiso venir hace unos días tocar la puerta, y dije: te vas ahora. Porque alguien me dijo: hermano, a lo mejor es COVID. Te reprendo, miserable. Le estoy diciendo al COVID, no al que me está diciendo la noticia. Pero si de refilón también te la doy a ti, para que no andes ahí sembrando discordia. Estaba todo, ya me podía levantar y me sentaba en la mesa así todo tembeleque. Y yo le decía a mi esposa: no es un paso de mambo, tampoco de rock and roll. Lo que pasa es que estoy tembeleque. Y estaba, me dice mi esposa: necesitas hablar con Yair. Y tomé la llamada y escucho el llanto de mi hijo. Y me está diciendo: papá, estoy en un hotel, en el cuarto de un hotel con Lisha. En la tarde la traje a que se checara, estaban esperando un bebé. Traje a que checaran a Lisha y traía problemas, y tuvieron que hacer un legrado. Y le digo: ¿y por qué están en el hotel? No, es que en la clínica no nos permitieron quedarnos, y tuve que buscar un hotel, y aquí está ella en un llanto por el dolor que siente, ya no sé qué hacer. Y mi hijo se quebró, y yo también. Y ahí es donde le dije: Señor, no tengo fuerzas aquí estoy débil, pero en mi debilidad que tu poder se perfeccione. Y el Espíritu Santo vino. Le dije: mi hijo, estoy lejos de ti, pero el Espíritu Santo está contigo. Y en este momento yo tomo autoridad y empiezo a orar en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que ya ese bebé se perdió, pero ahora que el dolor de esa pérdida, venga el Espíritu Santo y sane ese dolor. Sana ese dolor. Y le hablé de hombre a hombre: levántate, tú eres el varón en esta casa. Si estás debilitado, pero hoy el Señor te fortalece, y vamos a entrar bajo la unción del Espíritu Santo. Y comenzamos a hablar en lenguas, y empecé a orar con él y a reprender con lo que podía, porque estaba medio todavía, pero de mi debilidad, aleluya, de ahí salió la fortaleza a través del Espíritu Santo. Yo no sé en qué situación te encuentras hoy, pero es de sabios el reconocer: ya no puedo. En esos 2 episodios yo le dije: Señor, yo no sé qué hacer, no puedo, no tengo respuestas, no tengo nada, pero te tengo a ti, y tenerte a ti es tener todo. Y el Espíritu Santo que vino hizo habitación en ese lugar, y a una distancia allá en Ciudad Juárez se llevó a cabo el milagro de la paz. Sí, se había perdido un pequeño, un bebé. Le dije: hijo, toma control de todo esto, porque el Señor estará contigo y con Lisha. Hoy tenemos un nieto que va a cumplir 4 años, Tiago. Al principio mi nuera decía que quería tener 6, pero después de que nació Tiago, ellos tuvieron la osadía, la audacia de que naciera en la casa con una partera. Y Yair estaba ahí y dijo: no, ha sido lo más bruto que he permitido que suceda, no vuelvo a permitirlo. Pero ahora ya Lisha no quiere, porque digo: no, estuvo feo el asunto. Digo: no, ánimo, el Señor está contigo, usted échele ganas, cúmplale. Amados hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad del Padre. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes le aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. En medio de las debilidades, el Espíritu Santo estará con nosotros, la palabra de Dios y los amigos que hicimos cuando nos congregamos. Por eso es muy importante no dejar de congregarnos, no dejar de orar, no dejar de leer la palabra, pero también de buscar la llenura de su Santo Espíritu. Si tú no puedes, reconócelo. Dios está diciendo: mi hijo, yo sé que no puedes, pero hoy tú y yo vamos a poder. La palabra de Dios me dice, Isaías capítulo 40, versículo 29, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando ya me rindo es cuando el Señor empieza a actuar. Cuando ya mis fuerzas se acaban es cuando el Señor empieza a actuar. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan ¿en quién? En Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero es necesario reconocer: Señor, ya no tengo fuerzas, pero hoy vengo a ti para que me fortalezcas. Y Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Hoy el Señor está aquí para fortalecerte. Si acaso venías con los últimos alientos, con la última fuerza, y dijiste: yo voy a ver si es posible, si no ya no sé qué voy a hacer. Hoy el Señor te está diciendo: hoy yo te traje para que sepas que en tu debilidad yo quiero orar, y que si ya perdiste las fuerzas, no te preocupes, porque yo voy a darte las fuerzas, como lo he dicho en la palabra. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Un pequeño se cayó, un adolescente se cayó a una alberca cuando andaba con la familia en un parque, y al caer se golpeó en la orilla de la piscina, de la alberca. En lo más hondo cayó, y todos gritaron, la mamá gritó, y el salvavidas se acerca, y en lugar de aventarse está ahí parado en la orilla, y el niño sale y vuelve a sumergirse y otra vez, y sale y toma aire hasta que por fin, y la mamá le está gritando: métase, sáquelo por favor. Pero el salvavidas no se tiró, hasta que el momento que el niño ya no salió, él se aventó y lo sacó y lo puso en la orilla, y la mamá casi lo golpeaba y le decía: ¿por qué no lo sacaste a tiempo? Le dijo: no, tenía que esperar que el niño no tuviese sus fuerzas para yo sacarlo, porque si no, a lo mejor los dos nos podemos ahogar. Y muchas veces el Señor está esperando que tú ya dejes de estar manoteando, ya dejes de estar tratando de salir. Suéltate y te vas a soltar en las manos del que salva vidas. Cuando ya tus fuerzas se han acabado, las manos del Señor están abiertas para recibirte.